Cuando hablábamos, Francisco, en la última pregunta, con relación a las inversiones, los instrumentos, y quizás una de las cosas que falta a nivel de comunicación es que los 5 millones de beneficiarios de los fondos de pensiones no saben que son accionistas de esas mismas empresas. Así es. Entonces, y fíjate que las discusiones son muy etéreas, entonces todo, yo creo que hay que transportarlo todo realmente a los beneficios, la rentabilidad, la participación, y que eso a su vez va a generar quizás un gran atractivo hacia los instrumentos nuevos que tú estás diciendo. Dice, oye, pero vale la pena y yo, déjame abrir una cuenta o déjame involucrarme. Entonces, ha faltado mucho eso. Claro, y te doy toda la razón. Por mucho tiempo quizás hubo, y yo digo que era como un sobreentendimiento, ¿no? De que nosotros hacemos, No, era que los fondos estaban acomodados. no, y todo el mundo entiende. Recuerdo cuando yo entré mi primer año de manera formal a trabajar, a mí se me explicó todo de cabo a rabo. Se me explicó todo, mira, se te van a hacer tanto de descuento, ese descuento va a una cuenta, y yo, bueno, pero yo quiero ver qué se va a hacer con esa cuenta. Y quizá uno que era un poquito más curioso y eso, pero se me explicó. Por muchos años eso se dejó de utilizar, esa explicación. Entonces hoy en día tú le preguntas a cualquiera y te dice, mira, cuando tú entraste a trabajar, te explicaron cómo funciona el sistema dominicano de pensiones, cómo funciona la seguridad social, pero por lo menos en lo que me compete, y la gran respuesta es no. O sea, hoy el empleador, que es quien ahorra con el empleado, o el empleador contribuye de cada 10 pesos a la cuenta que es tuya, del empleado, o sea, a la cuenta del trabajador. De cada 10 pesos en esa cuenta, el empleador contribuye 7. Ujú, O sea, es quien ahorra con el ujú. empleado. Y sin embargo, el empleador dejó de darle esa información a su colaborador. Y nosotros hemos querido trabajar junto con el empleador para rescatar eso. Y venimos haciendo cosas interesantes. Hicimos un acuerdo, para poner un ejemplo, hicimos un acuerdo con el Indotel para que las personas puedan ver a través de su empleador un curso bastante sencillo que explica en detalle cómo funciona el sistema dominicano de pensiones para aquellos que van de nuevo ingreso y hasta aquellos que ya son colaboradores viejos ahí, ¿Y por qué Indotel? porque para que no lo utilicen la data, o sea, Ah, para ok. que sea con data subrogada, Ok, ya, o sea, para perfecto. que tú puedas verlo en el confort de tu casa y Sí, todo. sí, Entonces, sí. aquellas empresas que más del 70% de sus colaboradores vean ese curso, porque es visto, es un curso de 6 7 videos. Sí, sí, Es sí. bastante sencillo, es corto, lo puedes ver en diferentes momentos en tu... Y para cumplir, el empleador que cumpla con eso y que obligue a sus empleados, a sus colaboradores a ver ese dicho curso, entonces le otorgamos un sello de calidad. Y hemos Ujú. estado trabajando con los diferentes gremios empresariales para tratar de hacer eso. Lo mismo que tú acabas de mencionar, de que esas personas sepan cómo funciona su sistema dominicano de pensiones, sepan que tienen una cuenta de capitalización individual, sepan que ese ahorro es de ellos, que nadie se lo quita, inclusive no lo pueden poner ni en garantía, para eso mismo, para que no lo pierdan, y que es algo que le viene a apoyar en el futuro y poder tener algo más de qué vivir en su futuro. Francisco, aquí entonces a Nivelca y luego voy yo con una pregunta. Ok, usted se está automoderando. El moderador se supo Una devolver rápido. pregunta, La una experiencia. pregunta al economista político y tiene que ver con qué está haciendo República Dominicana, qué puede hacer República Dominicana para tener ese empleo de calidad que repercute en la vida inmediata e inclusive en esa pensión que uno más la debe recibir cuando no tiene muchas energías que digamos. Esa es una pregunta. Y la otra, que es al superintendente de pensiones, es complicado separarlos. Y estoy siendo portavoz de una persona que me dice que ella es víctima de la CIPEN porque la CIPEN, me dice ella, Ujú. está permitiendo que las compañías de seguro, las ARS, le suspendan el pago de la pensión por discapacidad a afiliados que ya tienen 65 años o más. Esa persona me dice que tuvo una sentencia, eh, tuvo una sentencia inclusive ordenándole que le sigan pagando la pensión por discapacidad, pero que como cumplió 65 años, independientemente de que ha ganado, ustedes, la CIPEN y su aseguradora o su fondo, no la cumplen. Bien, déjame responder la primera pregunta, a ver si puedo.
La primera pregunta era, ¿qué Empleo podemos de hacer? calidad. ¿Qué podemos hacer ¿Qué se con la hace República y qué se Dominicana? puede? ¿Qué podemos hacer? Porque en con- términos económicos eso... Claro, o sea, y para poner en contexto, aunque se ha ido reduciendo en los últimos años principalmente la informalidad, es cierto que todavía la gran mayoría del dominicano que trabaja en el sector informal de la economía. Pero yo quiero hacer una acotación ahí en lo que le llamamos el sector informal de la economía, porque aunque se trabaja en el sector informal de la economía, genera ingresos. Y a veces no sabemos distinguir entre independientes e informales. Entonces, porque tenemos... hay otro renglón, emprendedor. Bueno, por esa misma razón. Entonces, Esos son los más modernos, de que no, yo soy un emprendedor. no, pero Aníbal, mira, hay una situación que quizás en el Con los salarios cualquiera 1992, se vuelve en emprendedor. el 1992, cuando se hizo el último código laboral, no existían el tema de aquellos que trabajan de manera personal a través de plataformas digitales, programadores de software. O los part-time. Bueno, y te pongo un ejemplo que sí existía en ese momento, pero que todavía al día de hoy es una persona que es independiente, pero para la seguridad social es informal. Un arquitecto, un abogado, un médico, un inclusive. médico que trabaja de manera independiente, paga sus impuestos, Paga su consultorio. paga su consultorio, paga renta, paga todo. O hay otra renglón. Pero no pagan, los entrenadores personales pero en no los gimnasios, pagan por ejemplo. pero no pagan seguridad social. Los entrenadores personales en los gimnasios. Sí, hay múltiples Y ganan ejemplos. un dinero. Múltiples ejemplos. Entonces, uno a nivel K. Claro que sí. a Entonces, nivel que- hay múltiples ejemplos, ¿verdad? Entonces, tú Obvio. bien lo sabes. Y entonces, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Yo entiendo, y ese no es mi labor como la superintendente es trabajar con lo que existe, ¿verdad? Con la ley, aplicar la ley. Y ahí vamos a caer en la segunda pregunta. Pero en ese sentido, nosotros tenemos que, como país, tenemos que incorporar a aquellos que hoy lo llamamos independientes o informales, a que son trabajos formales. Y tenemos que buscar la forma de que ellos contribuyan a la seguridad social para que puedan tener para ellos mismos mañana un mejor porvenir. Bueno, ese no sería el Bueno. subsidiado, el plan Buscar el mecanismo. contributivo subsidiado, que es la pata que nunca se ha aplicado en la seguridad social. Buscar el mecanismo, porque como tú bien dices, hay personas que ganan suficiente ingreso para poder pagar el contributivo completo. Sin embargo, no hay un mecanismo para ellos ahorrar y pagar el plan básico dentro de la seguridad social. No hay un mecanismo fácil para ellos poder acceder, porque el mecanismo es a través de un empleador. Entonces tú tienes que crearte como empleador. Y eso es una de las trabas que existen. Bueno, casi se nos va Francisco Torres. Excúsame, Nivel K. No, excúsame, porque tengo varias personas que tienen preguntas a través del chat, y entonces quiero aprovechar entre una pregunta nuestra, pues también colocarla de ellos. Dice aquí una persona que si se sabe ya cuál es el monto promedio que reciben los que han recibido pensiones del sistema hasta ahora. Sí. Para poner un ejemplo, las personas que al día de hoy se puedan pensionar con el sistema dominicano de pensiones no cumplen con las 360 cotizaciones. Dígase 30 años de aportes. No de 30 años de trabajo, 30 años de aportes, de ahorro. ¿Por qué? Porque la ley es del año 2001 y la primera cotización arranca en el año 2003. Todavía no han pasado 30 años. Entonces, aquellas personas que han contribuido desde el momento que inició hasta la fecha de manera ininterrumpida, pueden tener un cierto ahorro que le puede dar para una pensión. Sin embargo, la pensión mínima es el salario promedio del sector privado. Entonces, el salario mínimo promedio del sector privado. Eso quiere decir que la pensión mínima no puede ser por debajo de 14,000 y tantos pesos. Okay. Eso quiere decir que aquellas personas que tengan su propio ahorro pueden pensionarse y le van a dar menos de ahí. No pueden darle menos de ahí. Okay. Cuando, pero espérate, porque no quiero que vayan a decir, bueno, sí, a mí me están dando menos de ahí. Sí, eso se da cuando ya el fondo se va agotando. Okay. O sea, te tienen que dar mínimo la pensión mínima iniciando y si el fondo se va agotando, o sea, tu propio ahorro se te va agotando en el tiempo, entonces va a ir reduciéndose este monto. Tampoco han pasado 25 años de aportes desde ese momento, desde el año 2003, que es lo que te garantizaría una pensión mínima para que no se baje
en el tiempo. Tú tendrías que tener 300 cotizaciones en el sistema para que nunca puedas recibir menos de la pensión mínima y inclusive se te ajuste por inflación cada 2 años. Okay. Entonces, eso no ocurre porque todavía el tiempo no se ha cumplido. Bueno, él me había dicho que no dijera que es Pancho Mena, pero ahí está respondida la pregunta. Y la otra pregunta, excúsame, Anibelka, muy breve, es que si PEN les realiza auditorías de los gastos que reportan las AFP. A todas. A todas. Todo y todo el tiempo. La Superintendencia de Pensiones es tu afiliado, a revisar y supervisar todo lo que la administradora de fondos de pensiones hacen. Y en ese sentido, nosotros somos los que supervisamos de que se maneje de manera eficiente, de que se maneje de manera totalmente transparente. Son de las empresas más auditadas y más transparentes que existen en el mercado dominicano, porque viene con un sentido igual como los bancos. O sea, tienen que transparentar todos sus gastos, tienen que transparentar todos sus ingresos, que nada más tienen uno, que el ingreso principal es el porcentaje que cobra a cada afiliado, que hoy en día, en este año, es el 0.95% como comisión de todo lo administrado. Entonces, todo eso es transparentado. ¿En qué deben invertir y en qué pueden invertir? También está transparentado. Inclusive tenemos una comisión clasificadora que mide eso, que eso es junto con el Banco Central, junto con la Superintendencia de Bancos, junto con la Superintendencia de Mercado de Valores, junto con la Superintendencia de Seguros y junto con un representante de los afiliados. Nosotros tomamos decisiones en base a qué ellos pueden invertir, qué tipo de instrumentos. Todos los instrumentos tienen que tener calificación de riesgo del menor riesgo posible que pueden invertir estos instrumentos. Tienen que ser de oferta pública, quiere decir que los instrumentos a los que ellos adquieren tienen que ser transados en los mercados públicos, como la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Retomo la pregunta que le hice. Las personas que tienen una pensión por discapacidad, a los 65 años, las AFPs les retiran esa pensión. Esta persona me dice, yo reclamé en justicia, me favoreció la justicia, de acuerdo. La AFP en mi caso pues cumplió el mandato, pero en sentido general no es eso lo que está ocurriendo, y me dice la CIPEN se lo permite. Vamos primero a explicar qué es lo que ocurre. Si yo soy una persona que es un seguro de discapacidad y un seguro de sobrevivencia que todos pagamos cuando estamos cotizando activamente de manera formal en el sistema dominicano de pensiones. Tú pagas un seguro, como el seguro de tu vehículo, como el seguro de salud, los utilizas si algo pasa. Entonces, en el caso que te haya pasado algo, que te haya quedado discapacitada para poder trabajar, te dan una pensión en base de un 30 a un 60% dependiendo del grado de discapacidad. Eso no lo determina la CIPEN, lo determina una comisión técnica de discapacidad, donde los médicos del Colegio Médico Dominicano son los que determinan ese grado de discapacidad. Luego que ellos determinan ese grado de discapacidad, dependiendo de la edad de la persona, se le cubre lo que está cubierto en la cotización. En la póliza, en la cotización. O sea, tienen una cotización y entonces, como te están pagando tu salario y de tu salario, o el X% de tu salario, te van descontando, contribuyendo a tu propio fondo, porque cuando te pagan esa pensión por discapacidad, te van contribuyendo a tu propio fondo. Y aunque la edad de retiro es 60, esta discapacidad se llevó a 65 años y te cubren 5 años más de tu propio dinero, o sea, te van contribuyendo a tu propia cuenta. Entonces, lo que entra en vigor luego del tema de los 65 años es tu ahorro, porque te cubrió el seguro, te cubrió. Era la discapacidad. Exactamente. Entonces, la discapacidad en la plenitud productiva de la persona. Porque pueden ocurrir cosas. Y por eso el sistema te protege. Te hace pagar un seguro que te va a cubrir hasta los 65 años un salario. Aunque tú no puedas trabajar. Inclusive puedes trabajar si te permite, si tu cuerpo te lo permite. Pero vamos a decir que no puedas trabajar y te cubre ese salario. Te cubre hasta los 65 años. Te cubrió todo el tiempo que tuviste la discapacidad. Y a los 65 años entonces se torna, y así que lo aplica la ley. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Algunas personas entienden que cuando pasa del seguro de discapacidad, que le podía pagar hasta un 60% de su último salario, cuando pasa a los 65 años caen con menor pensión que lo que le estaba pagando el seguro.
Pero no es que nadie le está diciendo que no, que tu seguro... Que son no, como dos planes diferentes. Exactamente. Entonces, no son dos planes, es que tu cuenta es la tuya. Entonces, te va a cubrir de los 65 años en adelante. Y el seguro te cubre hasta los 65. Y eso es lo que está cubierto en la póliza. Don Giancarlos Vega. Una consulta. Te escuchaba hablar hace un momento de... ¿Con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal? Que establecías que tú trabajas en base a lo que es tu labor y tu labor está determinada por la ley. En un sistema que podría decirse que estructuralmente e institucionalmente es relativamente joven, y dado algunas entrevistas que hemos tenido acá con otros actores del sistema, ¿cómo es la interacción de las instituciones del sistema? Me explico. ¿Está claro cada quien o cada institución de dónde a dónde va, de cuáles son sus competencias y atribuciones? ¿Hay algún momento en que se solapan atribuciones? ¿Cómo lo manejan ustedes esto? Bueno, el Consejo Nacional de la Seguridad Social es el órgano superior. Y tenemos varios componentes. O sea, está la Superintendencia de Riesgos Laborales y de Seguro, de Salud. Está la Superintendencia de Pensiones. Está la Dirección de Información y Derechos de los Afiliados, que es la DIDA. Está el mismo consejo que tiene y realmente están bien divididas en temas. Donde pudiera haber, que yo no lo llamaría que se solapan, sino que una persona se siente que tiene algún tema específico de pensiones con alguna administradora de fondos de pensiones en específico y viene donde nosotros primero para buscar alguna solución, porque nosotros también representamos a los afiliados. Entonces, no solamente somos supervisores del sistema, sino también representamos a los afiliados. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ayudarle, acompañarlos, podemos ayudarlos y trabajar en conjunto con la DIDA, que quien, si tendrían que llegar a un punto quizás ya mucho más adelante de temas legales, ¿verdad? O sea, si alguien lo tendría que, como es la Defensoría de los Derechos de los Afiliados, si ellos tuvieran que llegar a un nivel más allá, vamos a decir, con temas de justicia, que tuvieran, ya ahí el caso la DIDA lo asume, pero en ese caso lo acompañamos ambos y podemos trabajar de la mano. Lo mismo ocurre con el tema del sistema de salud, pero realmente están bien divididas bueno, está la Tesorería de la Seguridad Social, que es quien hace la labor de recaudo. O sea, que están bien divididas, ¿no? O sea, quizás algo que tú puedes mencionar que se solapan sería en el tema de darle un servicio, y ojalá se solaparan más para que tuviéramos mayor beneficio en beneficio del afiliado. Francisco, finalmente, no puedo dejarte ir, sino que nos hable de los beneficios de los planes complementarios para trabajadores independientes y si los migrantes pueden también participar en esos planes. O sea, los que vienen de Estados Unidos, usted dice ahora. No todos, los que se fueron. Ilegales aquí. Los que se fueron. Y los que se fueron. Ahora mismo es un sistema creado, una cuenta que vas a poder sacar desde tu celular, desde tu tableta, y no importa dónde estés. O sea, si estás en el exterior, la puedes sacar. Hoy en día solamente una empresa lo está ofreciendo, pero ya se han aprobado por la Superintendencia de Pensiones, ya hemos aprobado otros planes en otras empresas, o sea que próximamente van a haber más competencia de ofrecer este servicio. La modalidad nueva es que tú puedas ahorrar desde tu casa. Si tú tienes una cédula vigente, puedes sacar una cuenta, la cuenta la puedes sacar a nombre o sea, puedes poner como beneficiario tus hijos, un familiar cercano, porque la idea es que puedan utilizar esta cuenta para cosas específicas en el futuro que vienen a contribuir a tu pensión, o sea, a reducir el costo del dinero que tú necesitarías en el futuro. El monto de apertura de esa cuenta. No tiene monto de apertura. No tiene monto. La puedes sacar a través de tu celular, como te digo, la puedes sacar desde el exterior. ¿Retiro anticipado se permite? Podrían hacer retiros anticipados para cosas específicas. Okay. ¿Cómo cuáles? Para tu primera vivienda. Okay. Creemos que esa es la parte quizás que más una persona necesita en el futuro. Pero ustedes le compraron entonces esa propuesta a Botello así, sin decirle que sí, pero fue que sí. Sin embargo, gastos médicos extraordinarios. Para gastos médicos extraordinarios, para temas del ahorro para la educación de tus hijos. Sobre
la propuesta de retiro anticipado es sobre la parte voluntaria. Era algo que no existía antes. O sea, estamos hablando de que puedas hacer retiros anticipados, porque ¿cuál es el beneficio de ahorrar hacia futuro? ¿Y por qué queremos que no toques el obligatorio? Porque ya eso es difícil ahorrar. Entonces no lo toques allá. Ahora, que es voluntario, que tú estás poniendo de manera esporádica, que si tu empleador quiere poner contigo, puede poner contigo y te puede ayudar a conseguir. No, no es un SAN, porque esa cuenta es en tu dinero. No es cuando te toque el número que te va a tocar el dinero. El dinero es tuyo, está en tu cuenta. Entonces, como ese dinero es tuyo, está en tu cuenta, lo vas a poder utilizar anticipadamente. Sin embargo, es para cosas que vengan a beneficiarte en el futuro y de largo plazo, de muy largo plazo. O sea, que es un ahorro adicional al tema de las pensiones, por eso le llamamos cuenta complementaria a tu pensión, con el beneficio de que puedes retirar anticipadamente para cosas que van a ayudarte en el momento de tu retiro. Y la puede en cualquier banco. Se puede. Las distintas AFP todas van a tener algún tipo de modalidad de ahorro complementario. Okay. Algunas lo están haciendo de manera corporativa exclusivo al principio, otras, como la que ya salió, está abierta al público en general. No le quiero dar la payola. Gracias, Francisco, gracias. No hay duda que Francisco hizo su tarea. Gracias, Francisco. Superintendente. Sí, gracias, Francisco Torres. Superintendente.